Buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y si ayer hablamos de Golden State Warriors y esa especie de traspaso a tres bandas en el que podrían obtener a Russell Westbrook para juntarle con Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green y compañía, hoy hay que hablar de los Clippers y no vamos a hablar de un hipotético traspaso que podría traer a Westbrook o a una estrella de la NBA. No, hoy vamos a comentar el fichaje que se espera que haga la franquicia californiana. También vamos a hablar del jugador que han perdido y ojo, vamos a comentar el epicentro de este vídeo, que es el gran problema de Los Ángeles Clippers. Y es que si ayer no os enterasteis, ahora os lo comunico yo. Glenn Robinson III, el hombre que había sido objetivo de Clippers, de Lakers, de Houston Rockets e incluso franquicias como Brooklyn Nets, finalmente no se ha decantado por ninguna de estas cuatro y ha terminado firmando por Sacramento Kings mediante un contrato de 2 años. Esto lo pudo confirmar Michael Soto de Hoops Hype. Así que Glenn Robinson III no va ni a Clippers, ni a Lakers, ni a Rockets, ni a Nets. Firma con Sacramento Kings. Claro, esto ha provocado que Los Ángeles Clippers centraran su mirada en otro jugador. Un jugador que, pues bueno, cambie de aires, que ya no esté, como por ejemplo Nicolas Batum. Y es que poco después de ser despedido por parte de Charlotte Hornets, se espera que el francés firme con Los Ángeles Clippers, una noticia que comunicaba Sam Sarenia de The Athletic, quien también informó que el equipo venció a otros contendientes, a otros rivales, para fichar al jugador de 31 años. Para quien no esté muy puesto sobre quién es este jugador que ha pasado por equipos como Portland Trail Blazers, ¿no? ¿Quién no se acuerda de esos Blazers de la Marcus Aldridge, Damian Lillard, Wesley Matthews y el propio Batum? Bueno, llegó a la NBA en 2008 en el pick número 25 gracias a los Houston Rockets, antes de ser enviado inmediatamente a los Trail Blazers, donde formaría el equipo que os acabo de decir. En 2015 fue traspasado a los Charlotte Hornets y en el verano siguiente firmó una extensión de 5 años y 120 millones de dólares y todavía, pues bueno, está preparado para ganar 27 en la temporada 2020-2021. Los Clippers le quieren. Claro, aquí no os voy a engañar, muchos que ahora mismo estáis viendo el vídeo y que seáis fans de los Clippers os estaréis preguntando si Nicolas Batum es buen fichaje para Clippers o mal fichaje para Clippers. Y es que a pesar de su lucrativo contrato, hay que destacar que el jugador francés ha disminuido considerablemente durante los últimos años sus cifras, anotación, rebote, asistencias, y si no, por ejemplo, la última temporada sí que es verdad que solo ha jugado 22 partidos, pero es que el anterior, que sí que bueno, pues nos da una imagen mucho más fiel de la realidad, ha jugado 75 de los 82. Durante la última campaña sus promedios han sido 3,6 puntos por partido, 3 asistencias y 4,5 rebotes en total, mientras que por ejemplo en la 2018-2019 promedió 9,3 puntos por partido, ojo, fijaos, 3,6, 9,3, y en asistencias y rebotes totales tenía unas cifras de 3,3 y 5,2. Es decir, no ha habido un descenso considerable, pero sí que es verdad que donde se nota más es en la anotación, aunque también hay que tener en cuenta lo que he dicho. Jugó 75 partidos en la 18-19 y solo 22 en la 19-20. Con Batum prácticamente en la puerta de los Clippers, este jugador se unirá a Serge Ibaka y a Luke Kennard como los nuevos fichajes de la franquicia californiana, a expensas de lo que pueda pasar con bueno, pues Lou Williams y ese hipotético traspaso que podría cuajar la franquicia. Pero vamos a hablar del gran problema de los Clippers que creo que no están solventando, y es que no es un problema, son dos. Aquí os pido un ejercicio de reflexión y sobre todo de recordar cuál era el gran problema, lo comentamos ayer, cuál era el gran problema de los Clippers durante estos playoffs. Cuando fueron eliminados por parte de Denver Nuggets, mucha prensa americana destacó que, bueno, pues muchos iban por libre y que realmente los Clippers no tenían un playmaker, un creador de juego que sí que podrían haber tenido si, por ejemplo, en el equipo hubiera estado Chris Paul u otro jugador de ese tipo de características, ¿no? Que crea juego, que, por ejemplo, tiene visión de pase. Eso Patrick Beverley no lo tiene, ni tampoco Reggie Jackson. Y ese era el gran problema que se destacaba en el núcleo de Los Ángeles Clippers. Y por el que, según, repito, la prensa americana y muchos fans de la NBA, los Clippers habían caído frente a Denver Nuggets, porque Denver, pues bueno, tiene ciertas piezas, tanto en el exterior como en el interior, que
al fin y al cabo le hacían un conjunto un poco más completo que a Los Ángeles Clippers. Sí que es verdad que, por ejemplo, los Clippers tenían a Kawhi, tenían a Paul George y tenían una gran aportación de puntos, por ejemplo, de estas dos espadas y a veces también de Marcus Morris. Paul George sí que es verdad que fue muy irregular durante los playoffs, pero me entendéis, ¿no? Gran foco de anotación por parte de Kawhi, de Paul George, Marcus Morris, a veces de Lou Williams también, sobre todo Lou Williams, Kawhi salvaban muchos partidos en la postemporada de la campaña anterior, pero no había un enlazador, no había un creador, y eso es lo que supuestamente en este mercado los Clippers tenían que buscar. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que a este problema que no han solventado, repito, no han solventado todavía, no por lo menos en mi opinión, se le ha unido un nuevo problema que puede ser aún más grande, y os preguntaréis ¿cuál es? El juego interior. El juego interior, ¿por qué? Han perdido a Michael Green, han perdido a Montrezl Harrell, que puso rumbo a Los Ángeles Lakers. Sí, es verdad, lograron fichar a Serge Ibaka, y para muchos de vosotros, que lo he visto, me lo habéis puesto en comentarios y por ejemplo en Instagram, para muchos de vosotros Serge Ibaka es mejor que Montrezl Harrell. Yo no voy a entrar en ese debate. Es verdad que le han fichado y con él, pues bueno, han logrado opacar un poquito ese hueco que se ha creado en el juego interior con la salida de Green y de Harrell. Pero para mí no es suficiente. No es suficiente tener, por ejemplo, a Ibaka, a Ivica Zubac y algún jugador también como Marcus Morris o Kawhi Leonard que te puede funcionar de ala pivot en algún hipotético caso. Para mí no es suficiente, porque los Clippers, aparte del problema del playmaker, hemos visto que, por ejemplo, contra rivales como Denver Nuggets han sufrido muchísimo, y no me refiero al aspecto anotador, puntos recibidos por parte del center, por parte del pivot de Denver Nuggets, no. Hay que recordar que, por ejemplo, mucha estrategia de Denver Nuggets estaba basada en pase, balón interior a Nikola Jokic. Nikola Jokic retenía posesión y creaba espacios para sus compañeros, para que se desmarcara Jamal Murray, Gary Harris y compañía. Y a partir de ese tipo de jugadas es donde llegaban la mayoría de puntos de la franquicia de Colorado, y es lo que más hacía daño a Los Ángeles Clippers. Claro, si tienes a Ivica Zubac, tienes a Serge Ibaka, tienes por ejemplo a Marcus Morris, Kawhi Leonard, etcétera, etcétera, a mí el juego interior de Los Ángeles Clippers me parece que tiene un problema de altura, sobre todo si lo comparamos con sus vecinos, Los Ángeles Lakers, equipo con el que se les ha comparado durante la última campaña y con el que se les va a comparar durante toda esta temporada. Los Ángeles Lakers, sí, es cierto, han perdido a Jamal McGee, han perdido por ejemplo a Dwight Howard, pero tienen a Anthony Davis, que vale para las dos funciones. Eso, bueno, pues también lo pueden llegar a tener Los Ángeles Clippers, pero tienen a Marc Gasol, que ya es un center puro, no es un ala pivot que puede funcionar con el rol de pivot, no, es un pivot puro. También tienes a Markieff Morris, que puede ejercer esa función que en los Clippers tiene Marcus Morris. Y luego, por ejemplo, los Lakers además tienen a Montrezl Harrell, que es un jugador que ya no tiene, por ejemplo, Los Ángeles Clippers, porque en comparación, Ivica Zubac para mí todavía le falta desarrollo. Luego tienes a Serge Ibaka, que me parece un enorme refuerzo, y luego a lo mejor también puedes contar con Joakim Noah, pero ya sabéis que Joakim Noah no está pasando por su mejor momento, no es ese jugador que dominaba sobre todo en defensa cuando estaba en Chicago Bulls, y que ahora mismo tampoco se espera que aporte nada más del otro mundo. Encima todo esto, que por ejemplo los Lakers pierden a Rajon Rondo pero traen a Dennis Schroeder, los Clippers todavía no han traído a un playmaker que lo necesitan, Kawhi Leonard no es playmaker como sí lo puede ser LeBron James, Paul George más de lo mismo, Patrick Beverley no te va a hacer esa función, no lo ha hecho nunca, no lo va a hacer ahora. Luego has perdido, has traspasado a Landry Shamet, has traído a Luke Kennard, pero no hay un creador de juego 100% como por ejemplo en Lakers pueden tener en Dennis Schroeder o por ejemplo en LeBron James. Los Clippers no lo tienen, y pongo en comparación los Lakers como puedo poner en comparación por ejemplo los Boston Celtics. Boston tiene de creador de juego a Kemba Walker, y de center por ejemplo, que era uno de los grandísimos problemas del equipo, ya se han reforzado con Tristan Thompson. Si hubieran fichado por ejemplo los Clippers a Thompson, creo que el juego interior sería muchísimo mejor, porque coges a un pivot que rebotea bastante en ataque y en defensa, no va mal, encima como digo siempre, ¿no? Si le picas y le sacas un poquito más, le exprimes a este jugador, te puede sacar un gran rendimiento anotador. Entonces creo que se habrían reforzado de una mejor manera en el caso de que hubieran fichado a Tristan Thompson, pero realmente
no han terminado fichando a un center puro. No tienen un pivot aparte de Ivica Zubac, pero ya lo he dicho, para mí no tiene la calidad suficiente como para ser el pivot titular de los Clippers. Entonces, ahora mismo sí, van a fichar a Nicolas Batum, han perdido a Glenn Robinson, pero siguen teniendo los dos mismos problemas con los que comenzaron el mercado y no los solventan, y a priori se espera que no los vayan a solventar. Veremos a ver qué es lo que podrían obtener si es que se produce ese trade en el que se incluiría a Lou Williams. Pero el juego interior de los Clippers creo que es decente, pero cojea bastante, sobre todo si lo comparamos con otros juegos interiores de otras franquicias de la NBA, y les falta un creador de juego, les falta un playmaker, porque siguen estando en el mismo punto de la anterior campaña, siguen estando en la misma situación. Tienen jugadores que pueden defender muy bien, son muy rocas, como Kawhi, como Paul George, como Patrick Beverley, como Marcus Morris, etcétera, 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 pero en el aspecto ofensivo no tienen un jugador anotador y que te cree juego, que por ejemplo quite responsabilidades a Kawhi, a Paul George. Y encima es que el problema de los Clippers es lo que he dicho antes con LeBron James y Lakers. Lakers, por ejemplo, si llegan a perder a Rondo y no llegan a suplir esa baja con Dennis Schroeder, bueno, tienes a LeBron James, que hoy por hoy es el mejor playmaker de toda la liga y es un alero, pero es que Kawhi Leonard no tiene esas características, tiene otras, es mejor defensa, es un grandísimo anotador, etcétera, etcétera, pero Kawhi Leonard no le pidas que sea playmaker, que ejerza ese rol, que te pegue pases increíbles y te cree espacios, porque sí, te los puede crear pero de diferente manera, no te crea juego, al igual que Paul George no es lo mismo. Entonces en este punto es donde está verdaderamente el problema. Vuelvo a repetir, juego interior y juego exterior, sobre todo en el aspecto de creación de juego. Vamos a ver, todavía quedan días, queda tiempo para que los Clippers, bueno, pues sigan construyendo un equipo ganador, un equipo aspirante a anillo en este caso, pero si ahora mismo hacemos un repaso de los movimientos de la franquicia, salidas, fichajes, y lo comparamos con el del año pasado, yo creo que todos estaremos de acuerdo que hoy por hoy los Clippers, la plantilla es peor que la del año pasado. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme si opináis exactamente igual que yo por aquí abajo, si creéis que los dos grandes problemas de los Clippers es juego interior y juego exterior, si creéis que hay otro más o no es ninguno de estos dos, ponérmelo por aquí y os espero en próximos vídeos en Cosas del Básquet. Adiós.